El CIACE, Colegio de Ingeniería Agronómica de Santiago del Estero, fue una de las entidades participantes en la reunión de bandera sobre manejo de cuencas hidrográficas. El secretario de la entidad, Guillermo Rivero, sintetiza la asistencia al evento. Nosotros, a través del Colegio de Ingenieros Agrónomos, CIACE, fomentamos todo este tipo de charlas técnicas para traer luz ante la incertidumbre que tienen los productores en cuanto a la previsibilidad de las inversiones y de la siembra, porque estamos en una zona donde el desafío es manejar la napa. Nosotros estamos en una zona con una napa alta y con pronósticos de lluvias desfavorables, entonces el productor tiene que tener esas herramientas de información para poder decidir en qué gastar el peso. O cómo manejar, cómo cambiar mi sistema productivo para justamente poder manejar esta napa, sembrar cultivos de cobertura en invierno para que puedan evapotranspirar, o decidir qué cultivo sembrar en verano sabiendo que tengo o la napa alta o la napa baja. Eso es lo que el productor tiene que saber adentro del campo para el agua que tenemos abajo que no la vemos. Ahora, para el agua que se ve, que es el agua de escurrimiento, el agua que nos deja las lluvias, es otro el manejo, y para eso se requieren una serie de obras estructurales como ser embalses, mini embalses de retardo, represas, colectores y canales para poder hacer un manejo armónico de esa agua de escorrentía sin perjudicar a los vecinos que están más abajo, en una posición desfavorable en cuanto al escorrimiento. Entonces, desde el colegio fomentamos todas estas actividades y nosotros los ingenieros agrónomos somos los que le damos la mirada agronómica a una situación que es interdisciplinaria, donde actúa la ingeniería civil y la ingeniería hidráulica en cuanto a los canales y los caminos. Nosotros, los agrónomos, no estamos separados del contexto y por esa razón es que el enfoque tiene que ser tripartito. Bueno, justamente nosotros estamos en una zona que se denomina de los bajos submeridionales, donde son bajos inundables. Entonces, por esa razón el productor tiene que entender que estamos en un lugar que en temporada normal es muy productivo, pero tiene estos eventos de recurrencia donde el agua es más que la que nosotros quisiéramos y es donde vienen las mermas en los cultivos. Ante esa situación de inundación como la que tuvimos en el 2017 y en el 2019, el productor la verdad no puede hacer nada porque son eventos masivos. Lo que sí puede hacer es la previsión para el futuro. En ese caso, por ejemplo, en el 2019, después de la inundación, la napa quedó completamente alta. Entonces, la recomendación para el productor era sembrar cultivos de invierno, cebada, centeno, trigo, para que el cultivo transpire y se evapore, y mediante la evapotranspiración producir la baja de esta napa para que el suelo pueda recibir las lluvias del periodo siguiente. En ese sentido, tuvimos experiencias exitosas con esos cultivos de cobertura y a su vez con siembras de trigo producidas con avión. O sea, al no haber piso para entrar con la maquinaria, hubo lotes que se sembraron directamente con avión y tuvo una pradera de trigo exuberante a tal punto que el productor tenía pensado hacer un cultivo para manejar la napa y lo terminó cosechando porque justamente fue a lo que perdió, digamos, lo que dejó de ganar de la soja del verano, lo recuperó con el trigo de invierno. Entonces, a eso es lo que fomentamos nosotros, a tener las herramientas básicas de información para la toma de decisión en las inversiones del productor. ¿Cómo entra la ganadería en esto? Bueno, justamente esta es una zona que antes era ganadera, digamos. El tema es que la ganadería lleva tiempo, no tiene la misma rentabilidad que la agricultura, ni la versatilidad de la agricultura, que uno cambia de un cultivo a otro. Entonces el productor, para volver a meterse en la ganadería, digamos, tiene que pensar a largo plazo, volver a armar los alambrados, instalaciones ganaderas que llevan tiempo, y la ventaja es de que cada vez que hay estos eventos que producen humedales dentro de los campos, son lugares de pastos permanentes. Entonces la ganadería en el invierno va a seguir teniendo estos pastos tiernos y va a producir una carne de calidad, pero hay que verlo a largo plazo, entre mediano y largo plazo. ¿Y el monte?
El monte es fundamental en el desarrollo de nuestro sistema productivo. Nosotros lo que buscamos los ingenieros es generar nuevos equilibrios, porque el ecosistema cuando está en equilibrio es donde funciona. El hecho de introducir el hombre y de producir los desmontes, obviamente el ecosistema ha quedado en desequilibrio. Lo que hay que buscar ahora son nuevos equilibrios. Para eso hay que volver a reforestar, pero no en cualquier lugar, sino en los lugares donde uno dispone para forestar y sobre todo volver a hacer las cortinas. Las cortinas son fundamentales en los campos, pero en esta zona no hay que pensar en la cortina rompeviento tradicional, sino en la cortina que produzca la barrera para el escurrimiento superficial. Entonces están orientadas en el sentido contrario al de las rompevientos. Pero en el planteo hoy agrícola de una empresa agropecuaria hay que tener en mente de volver a forestar. Es lo que nos va a tener la napa baja para poder seguir teniendo la agricultura de calidad, que es la que nosotros esperamos. Cuando vos hablas de estas cortinas, es decir, ¿hay que ver para el lado que va el agua? Exactamente, hay que cortar con las cortinas, hay que cortar el sentido del agua para que la cortina produzca a modo de barrera y produzca un retardo en el flujo del agua para que los canales puedan manejar el agua sin estar llenos, sin sobrepasarse. Digamos, es simplemente producir un retardo. Y estas cortinas, al hacer cortinas de 50, 70 o 100 metros de superficie donde están plantas que absorben mucha agua y transpiran mucha agua, justamente es lo que nos va a producir lo que estamos requiriendo del monte anterior, del monte original, digamos.